Y pueden ir abriendo sus Biblias, quienes tengan allí en 1 Timoteo 5, vamos a leer del 1 al 16. Ese es el texto que vamos a estar trabajando hoy día. Y leemos, comienza diciendo: No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda, ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oración noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo las viudas no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, y hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Muchos pasajes bíblicos no parecen atractivos para predicar, por ejemplo estos, porque no generan ni polémica, ni debates teológicos, ni habla de profecías, ni de escatología. Sin embargo, suelen ser textos que más profundamente forman la vida cotidiana de la iglesia, que hablan del día a día, de cómo vive la iglesia en el día a día, en lo práctico. Por eso vamos a ver en 1 Timoteo 5 que Pablo no habla de milagros, ni de guerra espiritual, ni de confrontación de herejías, sino de algo mucho más básico y más difícil a la vez, que es vivir como la familia espiritual. Y creo que en eso el Señor anhela que seamos corregidos, que vayamos creciendo a vivir como una familia en el espíritu. Y de ahí viene el título de hoy, que es piedad práctica en la iglesia. Entonces, conforme a lo que ya venimos escuchando, hay dos pasajes que son claves para entender el hilo conductor de lo que venimos hablando, y una es 1 Timoteo 3:14, que Pablo le dice a Timoteo, dice: esto te escribo para que si tardo aprendas a conducirte en la casa de Dios. Es decir que Timoteo, si bien era una persona a la cual Pablo confiaba y la había puesto en el liderazgo, era una persona que aún debía aprender. Y en este caso debía aprender a conducirse en la casa de Dios. Por eso justamente Pablo le está escribiendo, pero debía aprender a conducirse en la casa de Dios. Y esa palabra casa de Dios sabemos ya que no tiene que ver con una estructura física, sino que está hablando de, la palabra ahí casa es linaje o es descendencia. Es decir, podríamos traducir que aprendas a conducirte en la descendencia o con los hijos de Dios o en el linaje de Dios. El segundo versículo que va uniendo toda esta línea es 1 Timoteo 4:13, que son versículos claves que nos hacen conectar toda la carta, por lo menos hasta donde hemos llegado hasta ahora. 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le está mandando a Timoteo a que se ocupe en estas tres cosas que son sumamente importantes, y una de ellas, que es la que vamos a ver hoy día, tiene que ver con la exhortación, que es justamente lo que empieza hablando los primeros dos versículos. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso va a hacer que él aprenda a conducirse bien en la casa de Dios, como corresponde, ¿no?
Entonces, leemos 1 Timoteo, los primeros 2 versículos, comienza diciendo Pablo, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Acá pareciera haber una contradicción, pero primeramente vamos a comenzar diciendo o diferenciando la palabra exhortar y reprender, porque parece una contradicción. ¿En qué sentido? Que dice no reprendas, sino exhorta. Pero también otros pasajes bíblicos vemos y encontramos que no está mal exhortar. De hecho, es un medio que Dios utiliza para santificar su iglesia, para corregir a los hermanos. O sea, no está mal exhortar, ni tampoco está mal reprender, pero vamos a entender por qué acá Pablo está diciendo no reprendas a estas personas. Exhortar, como ya hemos venido viendo, tiene que ver con estimular. ¿Cómo estimulamos a un hermano? Es decir, que cuando estamos exhortando, estamos estimulando al hermano para algo. Y se enfoca en animar al hermano a obedecer al Señor, a seguir el camino del Señor, a consolar, y esta es una palabra muy importante, la exhortación también consuela, alerta sobre pecados y fortalece la fe del hermano. Es un llamado a un lado, o sea, es en la práctica. ¿Qué sería? Hermano, vení, vamos a hablar, veo que estás de cierta forma, te veo así, me gustaría preguntarte cómo estás y consolarlo conforme a lo que conocemos de la palabra del Señor, conforme a la sabiduría de Dios, consolar a nuestro hermano, animarlo, apoyarlo. Eso es lo que está hablando aquí Pablo con exhortar. Parece que la palabra exhortar, apenas la escuchamos, tiene que ver con retar, ¿no? Pero no tiene que ver exhortar con retar, no es eso lo que está hablando. Hay otras palabras para eso. Y después la palabra reprender tiene que ver con exponer el pecado, confrontar, corregir una falta grave para llamar al arrepentimiento. Por lo tanto, no se debe reprender. Sí se debe reprender. Entonces, ¿por qué no se debe reprender al anciano, a la anciana, al joven y a la jovencita? ¿Qué nos está queriendo decir aquí Pablo? Pasa que no siempre la palabra reprender en la Biblia significa lo mismo. O sea, muchas palabras con significados parecidos se traducen al castellano. Estas son palabras que la Biblia está escrita en el griego, y cuando se traducen al castellano, muchas palabras se traducen igual, con la palabra reprender. Entonces, la palabra aquí no es la palabra griega aplipeso, que significa reprender con dureza. Esa es la palabra reprender que está usando, aquí Pablo. Es aplipeso, es la palabra griega, que tiene que ver reprender con dureza, increpar, censurar con severidad, hablar de forma áspera. Es una corrección de manera autoritaria, es como un golpe a la persona, es querer humillarla. Pablo está diciendo no humilles al anciano, ni a la anciana, ni al joven, ni a la jovencita. No le hables de forma autoritaria, ni déspota, ni la humilles, ni la expongas. En ese sentido, Pablo le está diciendo a Timoteo, el cual debe aprender a conducirse en la casa de Dios, a cómo exhortar y no reprender de esa manera, que es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque en otros pasajes, como Mateo 18:15, donde dice, por ejemplo aquí, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. ¿No? Acá hay una exhortación a reprender al hermano, y no está mal. Pero ¿por qué acá no está mal? Porque la palabra aquí, reprender, tiene otro significado, que la palabra griega, elencho, que tiene que ver con convencer de un error, poner algo en evidencia y corregir mostrando la verdad. Entonces vemos que no siempre la palabra reprender significa lo mismo, y tenemos que verlo también muchas veces en su contexto, ¿no? En el contexto que estamos, en el contexto inmediato sería convencer de un error, poner algo en evidencia, corregir mostrando la verdad. Entonces exhortar no es reprender con dureza, no tiene que ver con reprender con dureza, eso es otra cosa, sino que tiene que ver con corregir, y esto es muy importante que lo entendamos. Exhortar a tu hermano, o cuando quieras exhortar a un hermano, o cuando creas que es necesario exhortar a un hermano, debe ser desde un vínculo familiar. Y eso es lo que Pablo nos va a querer enseñar ahora. No es exhortar por exhortar, no es porque yo siento que tengo que exhortar, sino que la exhortación tiene un origen, y ese origen está desde un vínculo familiar. El modelo bíblico no es jerárquico, sino que es relacional. Es decir, tengo que tener una relación con aquella persona a la cual vamos a exhortar. Es decir, es como la familia. Por eso la Biblia habla, o nosotros los cristianos hablamos de la familia de la fe. Entonces,
¿Cómo sabemos que tiene que tener un vínculo familiar? Y porque Pablo nos lo dice, al anciano como a padre, a la anciana como a madre, a las más jóvenes como a hermanos y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza, ¿no? Es decir, a la hora de exhortar a una jovencita, el que está exhortando, y más si un varón, debe saber comportarse con esa joven y no abusar de la confianza, ¿no? Por una cuestión de pureza. Entonces, en la exhortación bíblica, preguntamos cuál es el fin o el espíritu de la exhortación. O sea, siempre nosotros, si queremos exhortar, debemos analizarlo con qué fin lo estoy haciendo, desde dónde nace ese deseo de yo querer exhortar. Y recordemos que exhortar tiene que ver con consolar, animar, corregir algo, pero para que enderezar un camino. ¿Por qué yo quiero exhortar a un hermano y por qué lo voy a hacer? Tiene que ver con un principio y tiene que ver con un deseo de querer ver a mi hermano crecer en la fe, por una preocupación del alma de mi hermano y por el crecimiento de su fe. No tiene que haber otra motivación a la hora de exhortar. El deseo siempre tiene que ser el amor a mi hermano. Yo sé que las iglesias o los miembros de las congregaciones debemos crecer en esto, y es algo que vamos madurando día a día, porque venimos también a veces de relaciones familiares en las que no aprendimos a relacionarnos correctamente, y el Señor nos corrige cómo debe vivir una familia correctamente. Entonces quizá en nuestras casas paternas o maternas no hemos vivido de esa manera, pero la iglesia tiene una forma, tiene formas, tiene modelos, tiene diseños. Y aquí Pablo lo está enseñando para que Timoteo aprenda a corregir, a exhortar a los hermanos en la iglesia y para que ellos después puedan aplicar. O sea, porque encontramos en la Biblia que Dios puso pastores, maestros, profetas, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. No es que una vez que aprendemos nos quedamos con lo que sabemos y nos quedamos quietos, sino para que los hermanos hagan la obra del ministerio, y parte de esa obra tiene que ver con exhortarnos los unos a los otros. Por eso Dios, y este es un principio que podemos llamarle un principio teológico que podemos tomar de estos primeros 2 versículos que hemos leído hasta ahora, y es un principio que es este, ¿no? Que Dios preserva a su pueblo por medio de la exhortación mutua. La perseverancia en la fe es un camino comunitario. Repito nuevamente, Dios preserva a su pueblo por medio de la exhortación mutua. Dios usa la exhortación como un medio dentro de su pueblo para perfeccionar a los santos, para santificar a los santos, para edificarnos los unos a los otros. ¿Cómo nos edificamos los unos a los otros? Una de esas herramientas es la exhortación. Por eso es tan importante para crecer en la fe la koinonía, es decir, el compañerismo, compartir cosas en común, cooperación, llevar cargas, llorar juntos, tanto en lo espiritual como en lo práctico. Y también soy consciente de que, dado a los tiempos que estamos viviendo social, temporal, o los tiempos o el espíritu del siglo, como también le llama la Biblia, también soy consciente de que hay mucho individualismo y que cada vez la tendencia del ser humano es aislarse más del mundo, vivir para sí mismo, pensar para sí mismo, preocuparse por sus propias cosas y en todo caso conectarnos vía WhatsApp o internet, pero se va perdiendo cada vez más el contacto. Entonces también soy consciente de que eso influye y ataca a los cristianos. Eso también nos hace daño a nosotros, y Satanás ataca a los cristianos trayendo esas olas, esos principados y potestades que se aquistan en los cristianos y nos hacen cristianos también, ¿no? de hogar, de vivir para nosotros mismos, de compartir cada vez menos, de compartir hasta donde estoy cómodo, de ocuparme de necesidades de la iglesia hasta donde yo puedo o quiero. Entonces estoy convencido, repito nuevamente, de que esto es algo que está pasando en la iglesia mundial. He escuchado testimonio de otras personas de que hay un enfriamiento espiritual en lo que respecta a las relaciones, la koinonía entre los hermanos. He escuchado también testimonios directos de hermanos que viven allá. Por ejemplo, ustedes muchos también conocen a Nicolás, y también muchas veces nos cuentan, me ha contado de que no solamente aquí, sino que en Europa es peor este tipo de individualismo, de que los hermanos solamente se ven los domingos, no hay relación entre días de la semana. Y a través de otro hermano también he escuchado esos testimonios, y es algo que está pasando mundialmente, y eso está penetrando a la iglesia. Entonces por eso digo que es tan importante crecer en la fe por medio de la koinonía,
y eso hace que nos podamos exhortar, animar. Pero ¿cómo nos vamos a exhortar si no tenemos comunión los unos con los otros? Entonces es necesario. No podemos exhortarnos solamente reuniéndonos los domingos. Entonces Pablo está enseñando a Timoteo a que él exhorte a la iglesia también a convivir, a relacionarse más, a salir un poco de la tecnología, a no estar tan distraídos con lo que el mundo quiere distraernos, con todo tipo de entretenimiento tecnológico, y vivir una vida más sencilla, más práctica, más en comunión, más en contacto con los hermanos. Entonces Dios preserva, y porque esto es importante, por lo que decía recién, Dios preserva a su pueblo por medio de la exhortación mutua. La perseverancia en la fe es un camino comunitario. No se puede vivir la vida de la fe aislado de todos los hermanos. Y no sé por qué siempre que me toca predicar se me viene a la cabeza el progreso del peregrino. Y vemos que en el progreso del peregrino, el hombre que es llamado cristiano, que es justamente el peregrino, que va hacia la ciudad santa, no caminó solo su camino hacia la ciudad santa, siempre necesitó de un compañero. Después tenemos a un compañero que se llamaba Consuelo, de evangelista, y así muchos se le iban atravesando en el camino que lo ayudaban a que él pudiera seguir hacia la meta por la cual Dios lo había llamado, ¿no? Entonces también vemos eso en la palabra del Señor, que la vida de iglesia hace que cada uno perseveremos y nos preservemos en la fe. Es un diseño de Dios, no es un antojo de hombre, sino que Dios diseñó así. Entonces, solo Dios es mi consuelo, sí es verdad, solo Dios nos consuela, pero debemos entender y aprender de que Dios consuela muchas veces por los medios que Él utiliza, y muchas veces, y la mayoría de las veces diría yo, que muchas veces nos consuela por medio de personas. Entonces, no podemos renegar de tener relaciones con personas, dejarnos muchas veces exhortar y ser consolados y dejar todo orgullo como quien no necesita nada de otro. Debemos conectarnos con otras personas porque Dios quiere consolarnos, pero quiere consolarnos muchas veces fuera de nuestro orgullo, nuestra soberbia. Quiere consolarnos a través de pastores, de maestros, de hermanos. Entonces, acompáñame a 2 Corintios 7, 5 al 7, donde Pablo nos habla un poquito de esto. Fíjense en lo que dice Pablo, dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores, pero Dios que consuela a los humildes, o sea, no puede consolar al orgulloso, el orgulloso no quiere recibir nada de nadie, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije aún más. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de cómo Dios quería consolar a Pablo, pero lo hizo por medio de otras personas, ¿no? Que también habían sido consolados por otras personas, hermanos de la iglesia también. Entonces, ¿por qué estoy hablando de consolación? Porque exhortar es consolar al hermano. Qué importante que es que podamos exhortarnos para poder consolarnos, animarnos, pero qué importante es que podamos romper un poco, y me incluyo en eso también, porque no lo hablo como quien lo tiene claro en la práctica, pero debemos romper el individualismo. Por eso Pablo, y esta carta también es para nosotros, debemos salir del individualismo, de la comodidad y del confort de nuestros hogares, y saber que hay mucha necesidad alrededor de nuestro, sobre todo en lo de la familia de la fe. Entonces, como principio doctrinal o teológico que podemos extraer de esto, Dios preserva a su pueblo por medio de la exhortación mutua. Yo creo que todos hemos experimentado aquí alguna vez, estoy seguro, de ser consolado por un hermano, o haber sido consolado en medio de una reunión, de una célula, o haber recibido un consejo de un hermano, o un llamado. Creo que todos lo hemos experimentado alguna vez, y si no lo hemos experimentado es necesario que se experimente, porque, repito, es un medio por el cual Dios consuela nuestras vidas. Somos consolados también muchas veces en una reunión de un domingo, en el culto central, donde se nos predica la palabra, pero eso no es suficiente. Después tenemos otros días entre semanas donde también necesitamos poner en práctica todo esto. Entonces, vamos a ver lo importante de la exhortación en el crecimiento y madurez de la iglesia. Hebreos 3:13
dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense cómo Dios preserva a sus hijos del engaño del pecado por medio de la exhortación mutua. O sea, no es, muchas veces decimos yo y Dios me salvó, Dios me ayuda, Dios me consuela, Dios es mi protector, pero la mayoría de las veces, si no dirías, si no siempre, lo va a hacer por medio del cuerpo de Cristo. Dios se manifiesta a través del cuerpo de Cristo. Esto es algo que debemos entenderlo, pero también que debemos vivirlo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿A qué se refiere con el engaño del pecado? Es que el pecado muchas veces nos quiere hacer creer que es más deleitoso que obedecer a Dios. Entonces, a veces con una exhortación, un hermano con respecto a una cuestión que esté viviendo, puede consolarlo, animarlo y corregirlo en su dirección. Vamos a Colosenses 3:16, otro pasaje. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. ¿Cómo vamos a enseñar? Por medio de la abundancia de la palabra de Dios en nuestros corazones. No enseñamos desde nuestra experiencia personal humana o filosofía mundana, sino desde la palabra de Dios que hemos entendido y desarrollado. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Hebreos 10:24 también nos habla de esto. En realidad toda la Biblia, y sobre todo en el Nuevo Testamento, nos habla de esto, pero simplemente 3 versículos para que veamos la importancia de la exhortación mutua entre hermanos. Hebreos 10:24 al 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjense cómo a veces mi amor hacia el prójimo o mi deseo de hacer buenas obras depende a veces de la estimulación de un hermano en la fe, ¿no? Es lo que está diciendo aquí el pasaje: estimularnos a las buenas obras, ya sea a través de una palabra, a través de una exhortación. Pero necesitamos de otros para hacer la obra que Dios demanda de nosotros. No podemos hacer la obra del Señor solo, no podemos desarrollarnos espiritualmente y crecer en la fe solos, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque no es el diseño del Señor. Entonces dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué debemos exhortarnos? ¿Por qué es tan importante? Porque aquel día se acerca. ¿Y cuál es ese día que se acerca? Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, debemos prepararnos. Recuerden que como iglesia nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué nos estamos preparando? Nos estamos santificando. ¿Y quién nos está santificando? El Señor nos está purificando, nos está limpiando, santificando. ¿Por medio de qué? Por medio de sus medios. ¿Cuál es uno de sus medios? La exhortación, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Palabra fundamental: la palabra de Dios debe estar morando abundantemente en nuestros corazones, porque no exhortamos desde la sabiduría humana. Aplicación para la vida nuestra a diario: si no podemos exhortarnos con amor, no estamos funcionando como familia, ¿no? Al principio estuvimos diciendo que la exhortación a la hermana, al anciano, a la anciana, a los jovencitos y a las jovencitas tiene que ver con exhortarlos, con edificarlos, con guiarlos. Entonces esa exhortación es una manifestación del amor de Cristo o del carácter de Cristo a través de nosotros. Entonces no estamos funcionando como familia. Yo no estoy diciendo que nuestra iglesia no aplique la exhortación y no estamos funcionando, pero siempre el Señor nos está queriendo corregir y nos quiere llevar a un nivel mejor de perfección en lo que respecta al carácter de Cristo expresado a través de nosotros. Entonces, una iglesia sin exhortación no es amorosa. A veces no queremos incomodar a un hermano diciéndole qué es lo que te está pasando. Y me ha pasado a mí también de no querer incomodarlo, pero eso es un error, es garrafal, un error garrafal que estamos deteniendo a veces la edificación del cuerpo de Cristo, por lo menos en lo que respecta a nuestro obrar, ¿no? Entonces, no importa si yo estoy sintiendo que voy a incomodar a mi hermano, si quiero llamarlo para exhortarlo, para consolarlo, para animarlo, para llamarlo, es nuestro deber. Es lo que el Señor demanda de nosotros, y el que es exhortado, y nosotros también debemos ser preparados para que nos exhorten, para que nos consuelen, porque a veces el orgullo nos quiere decir que nosotros no necesitamos ayuda de nadie. ¿A cuántos no nos ha pasado eso?
de pensar que no necesitamos que nadie nos corrija o nos anime o nos consuele cuando estamos tristes. Decimos, no, yo con el Señor estoy bien, el Señor es mi consuelo y Él me fortalece. No, es una equivocación. Necesitamos del cuerpo de Cristo. Y esto es una falencia que está pasando en la iglesia mundial, y mi deseo y mi anhelo es que nosotros no nos desbarranquemos en esa tendencia que está dañando a muchas congregaciones, a muchas iglesias. Exhortar es poner en práctica el amor entre hermanos. Bien, pero ¿por qué ahora Pablo empieza a hablar de las viudas? ¿Qué tienen que ver las viudas con la exhortación? Si la iglesia es una familia, esa realidad no solo se ve en cómo hablamos, sino cómo cuidamos también a los más vulnerables. O sea, Pablo está exhortando también a que se ocupe de las viudas, de cómo están las viudas, de sus necesidades. Y vamos a hablar ahora un poquito de las viudas. Leamos, recordando el pasaje que estamos leyendo, 1 Timoteo 5, del 3 al 8. Comienza diciendo, esto está conectado, no está vinculado de lo que es la exhortación, el consuelo, el ánimo. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. La preocupación de Pablo, que también se nos ha venido predicando anteriormente, es que vivamos irreprensibles, que nadie nos pueda decir estás caminando erradamente en lo que respecta por lo menos a cómo nos ocupamos de las necesidades de los demás. En este caso de las viudas. En el mundo bíblico la viuda era un símbolo de máxima vulnerabilidad. O sea, cuando decimos la palabra viuda, ¿no? Quizás en el contexto en el que vivimos histórico hoy no repercute tanto, pero ser viuda en los tiempos bíblicos y para atrás también era de extrema vulnerabilidad. Y sabemos que en esos tiempos no había pensión, no había jubilación, no había seguros. La mujer dependía totalmente económicamente del varón. Se moría el varón, la mujer, si no recibía una herencia, quedaba totalmente desamparada. Podían recibir herencia, pero también muchas veces eran despojadas de esas herencias. Los hombres, los malvados de esa época se aprovechaban. Incluso Jesús exhorta a los fariseos muchas veces de que ellas también se aprovechaban de las viudas, ¿no? De las viudas que estaban en sus hogares, se aprovechaban del dinero de las viudas. Entonces podían recibir herencia, pero también eran despojadas, y también en los tiempos bíblicos, por lo menos después de Cristo, había también mucha persecución. Muchos cristianos eran despojados de sus hogares y de sus pertenencias. Entonces también las viudas perdían lo poco que tenían o lo que podían tener en ese momento. Pero Dios se revela constantemente y consistentemente como defensor de las viudas, pero también de los huérfanos. Pero en este caso de las viudas vamos a hablar. Dios, a través de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que Dios siempre está preocupado por las viudas. Acompáñenme en Salmo 68, 5. ¿Y por qué estamos hablando de las viudas? Porque nosotros también podemos tener viudas, de hecho tenemos. Y debemos saber y tener instrucción bíblica de cómo se procede ante una necesidad, ¿no? Acá hay instrucción práctica. Cómo ponemos la piedad en práctica, en este caso en lo que respecta a las viudas. Salmo 68, 5, aquí vemos el carácter de Dios hacia las viudas. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Vamos ahora a Deuteronomio 10, del 17 al 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Éxodo 22, 22, 23 también dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y después continúa diciendo que por causa de ese clamor, que Dios iba a escuchar y va a castigar a aquellos a quienes afligían a las viudas. Le está hablando al pueblo de Israel. Entonces vemos por lo menos un poquito, ¿no?, que ya desde el Antiguo Testamento Dios está preocupado por las viudas, por el sustento de las viudas, por quién se iba a responsabilizar con las necesidades que tenían
estas mujeres que eran parte del pueblo de Dios. Entonces Dios dice, no hace acepción de personas, Dios está preocupado por ellas también. Entonces ya después entrando en el Nuevo Testamento y conforme a lo que estamos leyendo ahora, Pablo exhorta a la iglesia que debe honrar a las viudas que en verdad lo son. ¿Y quiénes son las viudas que en verdad lo son? Porque acá pareciera como que está diciendo que hay gente, mujeres que se hacen pasar por viudas. En realidad no es eso lo que está queriendo decir el pasaje, sino que son las viudas que no tienen hijos ni nietos. De esas viudas dice Pablo que son, y le está diciendo a Timoteo, que son a las que la iglesia debe sostener. Incluye económicamente, pero debe sostenerla en todo sentido. Entonces, ¿quiénes son las viudas verdaderas? Aquellas que no tienen familia, que no tienen hijos ni nietos, del cual es el mandato de que ellos deben hacerse cargo de las viudas de su casa. ¿Qué significa honrar? Significa respeto, cuidado, mantenimiento económico si es necesario. Claro, hoy vivimos en otro contexto, hay mujeres que tienen jubilación, pensión, quizá no tienen la necesidad de agravar a la iglesia con un sustento económico, pero puede pasar. Puede haber una mujer, una viuda que no tenga las posibilidades de poder sustentarse económicamente a sí misma. Entonces, cuidar a la viuda y al vulnerable no es solo una ética social como muchos ven, ¿no? Como una labor social que hacemos para ganarnos el favor de Dios. No tiene que ver con eso. O solamente no tiene que ver con una ética social, sino que es imitar el carácter de Dios. En Jesús el cuidado de la viuda deja de ser solo una ley, porque era una parte de la ley ocuparse de la viuda, sino que viene a ser el reino de Dios puesto en práctica, ¿no? La obra de los santos en práctica, cómo Dios gobierna su iglesia puesto en práctica, ocuparnos de las viudas y de los vulnerables. Eso sucede en el Nuevo Testamento. Entonces la iglesia continúa ese carácter de Dios, por eso en el Nuevo Testamento no se deja de hablar de las viudas, sino que, por ejemplo, texto como lo que estamos viendo hoy día, se pide que honremos a las viudas, sobre todo aquellas que no tienen familia. Veamos Hechos 6, 1, 16, como ya en el Nuevo Testamento, ya en las primeras cartas empezamos a ver la preocupación de Dios y de la iglesia hacia las viudas. Hechos 6 del 1 al 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, había repartimiento de alimentos, cuidado, y muchos se estaba descuidando. Pero fíjense que acá había una cuestión de orden, por lo cual Pablo manda a ordenarse. Después en Santiago 1:27 también vemos este deseo de Dios de ocuparnos de las viudas. Y dice, la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, es importante la santificación, es importante que no nos contaminemos con el pecado, es importante santificarnos, purificarnos, pero también es importante la vida de piedad, ocuparnos del huérfano y de las viudas en sus tribulaciones. Entonces, no es algo del Antiguo Testamento, es algo que nosotros como iglesia debemos seguir practicando. Pero Pablo introduce un orden en este proceso que estamos viendo, porque no toda necesidad de responsabilidad directa de la iglesia. La piedad, podemos extraer un principio aquí, la piedad comienza en casa, y los hijos y nietos, fíjense en los hijos, no solamente los hijos, sino también los nietos, deben aprender primero a honrar y a cuidar a los suyos. Sería una gran hipocresía ocuparnos de otras personas de la iglesia y no estar ocupándonos primeramente de las necesidades de los de la casa. No puede haber un desbalance en eso. Debe haber un equilibrio. Vayamos a leer 1 Timoteo 5, al 4 al 8, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con los de su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Es decir, si eso es bueno y agradable delante de Dios, el no hacerlo no es ni bueno ni agradable delante de Dios, obviamente. Entonces, queremos agradar a Dios, queremos servir a Dios. Fíjense, en servir a Dios tiene que ver con ocuparnos de nuestro hogar. Servir a Dios a veces
es más de lo que nosotros pensamos y es más cotidiano y sencillo y a veces más difícil de lo que a veces podemos llegar a pensar, ¿no? Entonces, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Es decir, que pueden haber viudas dentro de la congregación que están vivas físicamente, biológicamente, pero están muertas espiritualmente. Es decir, no son viudas hijas de Dios o cristianas. A eso es lo que se está refiriendo Pablo. Y lo demuestran a través de sus obras. Y dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, fíjense la gravedad, el grado de gravedad que le da Pablo al no proveer para los suyos propios. Fíjense, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjense la importancia de proveer no solamente económicamente, sino emocionalmente, sino en todo sentido para su propia casa, para su familia. ¿Por qué? Porque el comportamiento de no hacer eso es similar a la de un incrédulo. Entonces debemos ocuparnos también en eso porque es agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué principio teológico también podemos extraer de aquí? Y que la fe verdadera se manifiesta primero en la responsabilidad familiar, ¿no? Lo vimos también primero en la responsabilidad, en las características que tiene que ver el obispo como el diácono, ¿no? Que también vimos que debe ser irreprensible, hombre de una sola mujer y esto y lo otro. Entonces se necesitan ciertos requisitos. Entonces, parte de esos requisitos de cada uno de nosotros es ocuparnos o por lo menos estar atentos de que a los nuestros, de nuestra propia casa o familia, no les falte nada y ser proveedores. ¿Por qué? Porque no proveer a los nuestros es negar la fe. Y ha pasado también, y justamente Jesús también peleó con los fariseos con respecto a esto, porque descuidaban a sus padres económicamente por decir que ese dinero era para el templo, ¿no? Y los descuidaban. Y ellos pensaban que era más religioso o más piadoso o más amor a Dios decir, no, esta plata es para el templo, para Dios, y la pongo ahí, y descuidaban a su familia. Y eso es totalmente erróneo. Eso no es así, no podemos descuidar económicamente a nuestros padres si es que así lo están necesitando, porque es sinónimo de haber descuidado la fe, de negar la fe o de vivir como un incrédulo. Entonces esto está ampliamente conectado con el mandamiento honra a tu padre y a tu madre. Estas viudas tenían que ser sustentadas por sus hijos, no solo económicamente, sino en todo sentido. Y los hijos deben aprender primeramente a ser piadosos para con lo de su propia casa, ¿no? ¿Qué es ser piadosos con los nuestros? ¿A qué se refiere la palabra piadoso? Que ya lo hemos escuchado, pero lo vamos a recordar. Es cuidado, es ser cristiano con ellos primeramente. De lo contrario es hipocresía. Piadoso es vivir una vida de devoción hacia Dios y como consecuencia al prójimo. ¿Por qué somos piadosos con el prójimo? Porque primeramente lo somos para con Dios. De ahí se desprende el primer y gran mandamiento, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense en qué importante, porque de esos dos mandamientos se desprende toda la ley. Toda la ley se desprende y el espíritu de esa ley que era el amor. Amarás a tu prójimo y a Dios, ¿no? El espíritu de la ley era el amor. Cuando se quiere obedecer la ley de Dios, cuando se quiere obedecer a Dios y no está el amor en medio de eso, es legalismo. Y es lo que le sucedía a los fariseos, ¿no? Lo hacían por motivaciones incorrectas. Por lo tanto, no es espiritual descuidar a los padres mientras se sirve a la iglesia. La vida de piedad se deja ver en cómo nos ocupamos de nuestros padres, en este caso de las viudas. Ahora bien, la misericordia sin orden también termina dañando a la iglesia, y es a donde se viene ahora a meter Pablo, ¿no? A poner orden, instrucción a la iglesia en cómo ser piadoso, porque tampoco es ser un club social o que hacemos beneficio a todo el mundo, a todo el que se acerca, porque si no también las personas se abusan de la iglesia y todos quieren venir a pedir ofrenda y que los alimenten, que los cuiden, nos terminamos convirtiendo en Cáritas. Y la misión principal de la iglesia no es esa. No es la misión principal de la iglesia ser Cáritas o un tipo de todo corazón, ¿no? La función principal de la iglesia es expandir el reino de Dios en la tierra por medio de la predicación del evangelio.
Esa es la función principal. Como consecuencia, podemos ayudar y cuidar, pero debemos hacerlo con orden y discernimiento espiritual. Y esto es fundamental, porque a veces caemos, ¿no?, en la filosofía, ¿no?, de la justicia social, que en otros tiempos iglesias cayeron, pero lo hacemos por no tener un discernimiento espiritual y conocimiento de las Escrituras. Entonces vamos a ver ahora cómo una iglesia debe actuar con discernimiento y orden. La iglesia tenía una lista formal de viudas sostenidas. Por eso Pablo le dice, pon en la lista a estas viudas, que deben cumplir ciertos requisitos. No cualquier viuda podía estar en la lista para que sea sustentada económicamente, porque obviamente iba a ser sustentada hasta el resto de su vida, o sea, ¿no?, aquí en la tierra. O sea, era cuidarla hasta el último momento de su vida aquí en la tierra. No era asistencialismo social, sino es un ministerio espiritual y había criterios claros en cómo se debía hacer. Y fíjense que esto no está hablando de que las iglesias deben implementar un orden y, si es necesario, listas. Por eso muchas iglesias implementan lo que es la membresía, porque en la membresía de la iglesia, es decir, la iglesia tiene una membresía de quienes son miembros de la iglesia y quienes simplemente son asistentes de la iglesia. ¿Quiénes son miembros de la iglesia? Aquellos que se han unido al cuerpo, un miembro, alguien que está unido al cuerpo. ¿Y quiénes son los que están unidos al cuerpo? Solamente aquellos redimidos que han sido regenerados por Dios. Son los que están conectados, los que han nacido de nuevo y los que están conectados a Jesucristo. Esos son los miembros de la iglesia. No todo el mundo, los que estamos aquí o los que puedan estar en la iglesia mundial, los que se dicen ser iglesia, es iglesia. Hay una iglesia visible, que es el cristianismo. Hay una iglesia invisible, que son los verdaderos regenerados, ¿no?, los nacidos de nuevo. Pero nosotros muchas veces no lo sabemos, pero también vemos conforme a sus vidas, sus obras, las cuales dan testimonio, ¿no? Entonces muchas iglesias, yo creo que también más adelante, como conforme lo ha hablado el pastor, es la idea también de que nuestra congregación tenga lista de membresía, ¿no? Pero eso para más adelante. Entonces, ¿por qué es necesario eso? Y porque es una cuestión de orden. No es ayudar a cualquiera. No podemos ayudar a un brujo que viene a sentarse acá o a un idólatra económicamente y sabiendo que viene con intenciones erradas, ¿no? Entonces, la repartición de ese dinero o la distribución de ese dinero debe hacerse con discernimiento y con sabiduría, no es para cualquiera, ¿no? ¿Para qué? Para no poner carga a los demás hermanos. Entonces, había criterios claros, y fíjense, ahora los vamos a ver. ¿Cuáles eran esos criterios claros a los cuales Pablo le está diciendo a Timoteo que debía poner a qué viuda en la lista? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los requisitos? Dice, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Y acá no está diciendo que no sea una viuda que se volvió a casar, sino que es muy parecido a cuando dice el requisito del obispo, ¿no? Hombre de una sola mujer, que no esté en adulterio. Dice que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado todas buenas obras. Es decir, todas esas cosas deben ser vistas. ¿Para qué? En una viuda, ¿para qué? Para que sea puesta en la vista, porque eso da testimonio de que verdaderamente es una mujer piadosa a la cual Dios quiere que ayudemos como iglesia. Fíjense en que Dios hace en ese sentido acepción de personas. Entonces, no es a cualquier viuda, sino aquella, primeramente, que no tiene sustento económico familiar, que no tiene hijos ni nietos, pero que también debe cumplir estos requisitos. Y después dice, ¿a qué viuda no debe honrar la iglesia? Cuando estamos hablando aquí de no honrar, no está hablando de faltarle el respeto, sino de que no aplicar este sistema, ¿no?, de sostenimiento económico y de cuidado. Dice, ¿a quiénes no vas a poner en esa lista? Dice, en los versos 5 y 6. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Aquellas que serían mujeres que aparentemente parecieran que están entre nosotros o fueran de nosotros, pero no lo son. Están muertas espiritualmente. Y después dice, habla de las viudas jóvenes. También en el contexto histórico tenemos que entender que en ese tiempo el promedio de vida no era por lo menos el que se vive hoy, y también muchos hombres iban a la guerra, muchas mujeres quedaban viudas a muy temprana edad, o habían enfermedades que quizás con cómo ha avanzado la tecnología en la medicina hoy día
en esos momentos no se podían solucionar ciertas enfermedades, entonces morían a muy temprana edad los hombres, quedan viudas a muy temprana edad. Entonces empieza a hablar de las viudas jóvenes. Fíjense en cómo también se preocupa por ellas. Dice que las viudas jóvenes no son rechazadas, sino son cuidadas con sabiduría. Se las protege del ocio, del orden y del mal testimonio que puedan llegar a dar. ¿Dónde dice esto? Vamos a leer Timoteo en los versos 11 y 12. Dice: pero la viuda más joven no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieron. O sea, Pablo aquí le da con todo a las viudas jóvenes, pero no porque las quiera humillar o exponer, sino que las está cuidando. Fíjese por qué las está cuidando. Dice, aparentemente en esos tiempos, o como también aprendimos hace un tiempo atrás sobre hacer votos a Dios, ¿no? Habían mujeres que quedaban viudas a muy temprana edad y ellas hacían votos a Dios de que iban a vivir toda una vida de servicio y entrega a la iglesia, ¿no? Entonces, por lo tanto, podían calificar para que la iglesia las sostuviera económicamente, ¿no? Entonces, Pablo dice, no, a esas mujeres no las pongan en la lista, sino mando yo a que se casen. Lo va diciendo más adelante, ¿no? Pero vamos a las consecuencias. Dice, pero la viuda más joven no admita, porque cuando impulsadas por su deseo, es una viuda joven, aún puede volver a tener el deseo de casarse y es lícito que se case, porque tiene el deseo y es joven y aún puede tener hijos y gobernar bien su casa y criar hijos, ¿no? Entonces, Pablo no les quiere de cierta manera exponerla a la tentación de querer volver a casarse a alguien que ya previamente hizo un voto a Dios de servicio y entrega total a Dios. Eso es lo que estaba pasando en este caso, ¿no? Entonces, para que no incurran a eso, que es justamente lo que dice ahí, para que no rompan sus promesas. Es a lo que se refiere con incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿A qué se refiere con quebrantar su primera fe? A ese voto que esas mujeres viudas más jóvenes habían hecho hacia Dios. Entonces, aparentemente el texto infiere de que algunas viudas hacían voto a Dios de entrega y servicio a la iglesia y sostenidas por la iglesia. El problema es que luego tuvieran deseo de casarse nuevamente y rompieran sus promesas. Eso es a lo que se refiere a lo que estamos hablando. Por eso dice en 1 Timoteo 5, del 14 al 15, dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Decía que era algo que ya estaba pasando, por eso Pablo está atento a corregir por medio de Tito esto que ya estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Las viudas jóvenes corrían riesgo de volverse ociosas, andar en casa chismoseando. Claro, al tener tanto tiempo libre, al ser jóvenes, al estar tan activas, pasaban tiempos de lugar en lugar en vez de estar ocupándose de su hogar, ocupándose de sus hijos, sirviendo también a la iglesia, ¿no? Pero ocupándose de los quehaceres de su casa o incluso si podían trabajar. Entonces, daba tendencia a estar ocioso, ¿no? A no tener mucho que hacer. Entonces, estar ocioso nos lleva también a hablar más de lo que debemos hablar, a chismosear y sobre todo, en este caso, las mujeres, ¿no? Y termina diciendo Pablo: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Es decir, con el deseo de no agravar a la iglesia con lo económico y sabiendo que habían viudas que tenían hijos y nietos, Pablo está mandando a que sus hijos y sus nietos se ocupen de esas viudas. Entonces, y fíjense de los nietos también, ¿no? Porque a lo mejor los padres no se hacen cargo, los hijos no se hacen cargo, pero los nietos, quizás cristianos, se dan cuenta, y también es responsabilidad de los nietos ocuparse de su abuela viuda. Y también del abuelo también, no lo vamos a dejar al abuelo ahí sin ayudar, pero es responsabilidad de la familia. Entonces, principio que podemos extraer de aquí: la madurez espiritual no es rigidez, sino sabiduría aplicada a la vida real. Fíjense los problemas que tenía que resolver Pablo con sabiduría y discernimiento, porque son cosas de la vida y cada caso es un mundo y cada vida es un contexto y no todos los casos son iguales, y no todos los matrimonios son iguales, y no todos los divorcios son iguales, y no todas las viudas son iguales. Entonces es necesario que, por eso Pablo le decía a Timoteo: ocúpate de la lectura,
Ocúpate de la lectura, porque la palabra es la que le iba a dar sabiduría para saber cómo solucionar estos temas en la iglesia. Imagínense a Timoteo solucionando estas situaciones de una manera humana o terrenal. Se perjudica la edificación de la iglesia. Entonces, necesitamos sabiduría de Dios, discernimiento de Dios para ocuparnos de estos temas que tienen que ver a veces que no son muy atractivos, pero que hacen a la vida diaria y cotidiana de la iglesia. Y tenemos que saber cómo solucionarlo. Aplicación: no toda buena intención es sabia. No toda buena obra que queramos hacer en damnificar o ayudar a otra persona se puede hacer sin sabiduría también. No hay que dar a todo el mundo, no hay que socorrer a todo el mundo, sino hay que tener sabiduría para hacerlo. Sabiduría que viene del Señor. Entonces, no toda buena intención es sabia. La iglesia madura, una iglesia madura es una iglesia que administra bien sus recursos. Debemos aprender y debemos seguir creciendo en esto, en cómo aprendemos a administrar nuestros recursos y a la hora de sustentar a otras personas o ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque ese orden que va a venir a la iglesia o que hay en la iglesia también glorifica a Dios. Dios es un Dios de orden y la iglesia necesita estar ordenada, y eso justamente glorifica a Dios. No se hace a la apurada, no se hace en desorden, sino que en esto también, bueno, nos podemos perfeccionar. Conclusión, ya vamos terminando. ¿Qué es una iglesia madura? ¿Qué viene a nuestra mente cuando nos preguntan qué es una iglesia madura? Si alguien nos pregunta qué es una iglesia madura, ¿qué evidencia da una iglesia que ha madurado? Bueno, conforme a todo lo que hemos venido hablando, está bien claro, ¿no? Pero me ha pasado estar con personas, no de las que estamos aquí, pero dejarse desviar y pensar que una iglesia madura o de crecimiento es una iglesia que es de gran tamaño, ¿no? O que tiene muchas riquezas, o que tiene muchos eventos y actividades, que tienen espectáculos, que obviamente tienen manifestaciones espirituales donde gente se cae o habla en lenguas, como hemos venido escuchando, ¿no? Pero también muchas veces pensamos que es una iglesia multitudinaria, eso es una iglesia exitosa. Esa es una iglesia que está madurando y que sus líderes, sus pastores son lo más, y a veces pensamos que esas personas son más sabias en la palabra del Señor o son mejores maestros, pastores, que un pastor que a lo mejor tiene una iglesia más pequeña, ¿no? Eso es parte de nuestra carne, es parte de un mal entendimiento teológico de la eclesiología o del carácter de Dios. Pero vamos a ver bien qué es una iglesia madura. Una iglesia madura, mira, vamos a ir a Apocalipsis 3:17 para sacar un poco este mal pensamiento y ver la perspectiva que Dios tiene de una iglesia que está creciendo en la fe. Apocalipsis 3:17 dice al ángel de la iglesia, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense en la autoevaluación que tenía, ¿no?, la iglesia o los líderes de esa iglesia o el ángel de la iglesia. Ellos se veían ricos, prósperos, una iglesia autosuficiente, pero la evaluación que hace Cristo de esa iglesia es totalmente distinta. Los termina derribando ese concepto o ese criterio que tenían de sí mismos y les termina diciendo que era una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda. Entonces, hermanos, nunca juzguemos de esa manera la madurez de los miembros de una iglesia, o que una iglesia, en esa iglesia está el Señor o el Espíritu del Señor, porque sea multitudinaria. Y no que toda la iglesia multitudinaria es malo, ni sea todo lo contrario, no quiere decir eso, pero no es esa la evidencia, no es la forma en la que debemos juzgar que una iglesia es madura. Entonces, la evaluación correcta es que si hay obediencia, por lo menos a lo que hemos estado escuchando hoy día, ¿no? La exhortación, cómo nos exhortamos los unos a los otros, cómo cuidamos de las viudas, cómo nos cuidamos al vulnerable. Exhortación por amor entre sus miembros, ocuparse de las más vulnerables y aplicar el orden. Eso es lo que hemos visto hoy día, ¿no? Ocuparnos de los más vulnerables, aplicar orden y el amor entre los miembros por medio de la exhortación y el cuidado. Y esto no está queriendo decir que una iglesia madura tampoco es una iglesia donde tiene una buena ortodoxia, es decir, donde tiene una buena doctrina o una sana doctrina. Eso no es suficiente como para juzgar de que una iglesia es madura. No podemos juzgar desde ahí.
Dentro de la teología práctica encontramos estas terminologías como ortodoxia, ortopraxis. ¿Cuánto han escuchado estas palabras? Bueno, la palabra ortodoxia también la hemos escuchado, ortodoncia, ¿no? La encontramos en muchos lados. Entonces tenemos ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. ¿A qué se refiere con ortodoxia? Cuando estamos hablando, orto es recto, es correcto, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere ortodoxia? Es cuando creemos lo correcto y tiene que ver con la mente, tiene que ver con el razonamiento. ¿Cómo creemos? Esa es nuestra ortodoxia. Por eso tenemos a los ortodoxos, los judíos ortodoxos, que son los que son rectos en la doctrina, que tienen la doctrina firme. Entonces tenemos ortodoxia, son dimensiones de la vida espiritual del cristiano, pero después existe lo que se conoce como la ortopraxis, es decir, cómo vivo lo que yo creo o lo que he entendido, cómo lo vivo. Y después tenemos lo que es la ortopatía, que tiene que ver en cómo deseo, cómo siento, es decir, cuáles son las intenciones por lo cual hago lo que hago conforme a lo que he entendido, ¿no? Son 3 dimensiones de la vida espiritual: cómo entiendo, cómo razono y siento y deseo, y cómo obro. Es decir, que nuestro obrar o nuestra ortopraxis, la hora de poner en práctica todo lo que hemos escuchado hoy día, tiene mucho que ver con cómo siento, cómo deseo, las intenciones del corazón. Pero en cómo deseo y cómo siento y cuáles son las intenciones del corazón tiene mucho que ver en cómo creo. Por eso es importante tener una sana doctrina. Ninguna de estas es más importante que la otra, sino que ninguna debe estar fuera de esta mesa de 3 patas. Orto significa correcto, doxa significa creencia en lo que es ortodoxia. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces también podemos juzgar que una iglesia es madura porque tiene una buena ortodoxia y una buena ortopraxis, pero no tiene una buena ortopatía, es decir, no tiene un deseo genuino de servir y amar a Dios. Acompáñame en Apocalipsis 2, del 2 al 5, pasaje conocido. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, ¿no? Ortopraxis, de soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Ortodoxia, están viendo quiénes enseñaban bien o quiénes enseñaban mal, y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, fíjense anteriormente dice, cuando dice arduamente por amor, eso es la ortopatía, el deseo por el cual hago las cosas. Pero luego dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Deseo, el deseo por el cual hacemos las cosas. ¿Qué es lo que ha dejado, que está afectando ahí? La ortopatía. ¿Por qué ellos hacían lo que hacían? ¿Por qué seguían haciendo obras? ¿Y por qué aún teniendo la sana doctrina Dios los está reprendiendo y los está exhortando a decirle: ustedes han dejado el primer amor? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, cuando vemos esta exhortación de Pablo a Timoteo de poner en práctica la vida de piedad, también tenemos que analizar nuestro corazón en cómo hacemos lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, pero también si no tengo el deseo de hacerlo por amor a Dios, si no tengo ese mismo deseo que tenía cuando recién me convertía, de hacer las cosas por amor a Dios, sin que nadie me esté empujando a la fuerza, sino que hay un deseo genuino de servir y agradar a Dios. Cuando ese deseo no está, debemos examinar nuestro corazón. Por más que aún estemos haciendo buenas obras, por más que estemos en la sana doctrina, podemos caer en esto de haber dejado el primer amor, porque lo estamos haciendo de una forma automática y no de un corazón sincero que quiera agradar a Dios. Pero Dios se apiada del hombre y dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a arrepentirnos de estar obrando muchas veces de una forma incorrecta o de no estar haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de exhortar a nuestros hermanos, de consolar, de ocuparnos de esas necesidades, de llamar a un hermano, de buscarlo, de estar ahí ocupándonos de él, exhortarnos de por qué no lo estamos haciendo, y si lo estamos haciendo, asegurarnos de que lo estamos haciendo con un corazón correcto, de querer agradar a Dios y de que realmente estamos preocupados por el alma de nuestro hermano. Eso es lo más importante, porque podemos estar haciendo buenas cosas externamente, pero hemos caído y hemos dejado nuestro primer amor. Y el Señor dice que todo lo que hagáis, hacerlo como para la gloria del Señor, ¿no? Entonces, por eso Pablo le dijo a Timoteo que se ocupe de la lectura, ortodoxia, de la exhortación, ortopatía, y de la enseñanza, ortopraxis.
está hablando aquí Pablo de estas tres dimensiones del hombre que deben estar en consonancia. Tanto en lo que entiendo debe ser lo correcto, la sana doctrina, de ponerlo, asegurarme de que eso que estoy escuchando, ponerlo en práctica, pero de saber que eso que estoy poniendo en práctica sea con las intenciones de un deseo genuino de adorar a Dios. Porque eso es la adoración, ¿no? Cuando lo hacemos de un corazón correcto. Entonces, evidencia bíblica de madurez, exhortación con amor, cuidado del débil, responsabilidad familiar, discernimiento y orden. Todo esto hacerlo con un corazón correcto. Todos los cristianos y todos hemos experimentado el pasar tiempos donde las cosas que hacemos no las hacemos con el deseo correcto. No es algo que lo vive una sola cristiano, es que es para algunos. Podemos vivir tiempos, etapas, pero fíjense, exhortados los unos a los otros. Exhórtense los unos a los otros. Debemos animarnos a preguntarnos, y sobre todo entre varones que somos más resecos, a abrir nuestro corazón al prójimo, en preguntarnos cómo estás en tu corazón, en tu servicio a Dios. ¿Cómo estás obrando? ¿Cómo está tu fe? Eso tiene que ver con la exhortación, eso tiene que ver con el amor. Entonces, si yo estoy pasando por un tiempo en el cual necesito ser exhortado y para ser consolado y para seguir caminando el camino de la fe y para reanimarme o para reavivar el fuego del don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, vamos a necesitar muchas veces un hermano que nos exhorte, que nos consuele, que nos anime, que nos pregunte cómo estás. ¿Cuántas veces acostumbramos, y esto es algo que también es cultural, pero siempre hacemos lo mismo, preguntamos, ¿cómo andás? ¿Bien? Ah, bien. ¿Y vos? Bien, todo bien. Y esa es la única relación o comunicación que tenemos. Pero eso es cultural, yo lo entiendo, yo lo hago, pero debemos romper estructuras y barreras que hacen que nuestra iglesia o que la iglesia sea cada vez más apática, que sea cada vez más individualista, de que hermanos puedan estar atravesando situaciones y no estar edificándolos por medio de la exhortación. Quiero hacer un llamado a nuestra congregación y a mí, sobre todas las cosas, a que rompamos estas barreras, ¿no? A que seamos intencionales y que primeramente no esperemos el deseo, no, pero es que no lo hice de un deseo correcto, es en la práctica, es ponerlo en práctica, es ponerlo en ser intencionales, en llamar a un hermano y también esperemos ser llamados, ¿no? Y si alguien nos llama, no digamos, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tu familia? ¿Bien? Y, bueno, listo, porque también somos cortos de palabras y el otro nos quiere hablar y nos quiere preguntar y quiere que abramos nuestro corazón, pero tampoco nosotros nos abrimos. Recuerden que tanto uno como el otro es una responsabilidad de tanto de ser exhortados como de exhortar. Recuerden, exhortar como animar, consolar, guiar, corregir, redarguir. Preguntémonos, ¿somos una iglesia que solo se reúne o una familia que realmente se cuida? Somos una familia que solamente se reúne, podemos ser familia porque estar en Cristo, ¿no? Pero es una familia que solamente se reúne como aquellos que se reúnen solamente los domingos a comer algo. Pero tenemos comunión los unos a los otros. Somos una familia que realmente se cuida los unos a los otros, que nos cuidamos, que estamos preocupados por las necesidades de nuestros hermanos. Bueno, yo creo que esta es una exhortación hoy a Iglesia Gracia y Verdad. Obviamente que es a la iglesia de Cristo, pero tómenlo como propio, yo lo tomo para mí, ustedes tómenlo para ustedes personalmente y no estén, por favor, no estén pensando, sí, mi hermano o aquel otro es así o tal. No, esto es, examínense en ustedes mismos, por favor, no miren a su prójimo en quién lo está haciendo bien, en quién lo está haciendo mal. Esto es para que nos miremos a nosotros mismos, porque a lo mejor estamos juzgando mal o como dice el Señor, no queremos sacar la paja del ojo ajeno y nos sacamos la viga primeramente de nosotros, ¿no? Porque a veces nuestra autoevaluación a veces puede ser muy condescendiente. Entonces podemos estar equivocados en nuestra evaluación, así como la iglesia, ¿no?, de Apocalipsis, que se veía rica, ostentosa, pero Dios dice, son unos miserables, son pobres, porque la riqueza o la madurez o la riqueza o no es evidencia de una iglesia madura, sino el amor que hay entre los hermanos. Eso es verdaderamente, ahora volvemos a la pregunta, ¿qué es una iglesia madura? Es una iglesia que se ama en el amor de Cristo. Es una iglesia que se ama. Lo podemos resumir en eso. ¿Cómo sabemos que esa iglesia está madurando? Porque está creciendo. No es que se logra de un día para el otro la perfección, sino que está creciendo en el amor de Cristo, ¿no? También vamos a tener hermanos que se añaden nuevamente y deben vivir también un proceso.
pero fíjense en que aún los hermanos que se añaden nuevos deben tener ejemplos de cómo nos amamos los que ya llevamos muchos años en la iglesia y que no adopten costumbres que nosotros tenemos ya de mucho tiempo, ¿no? Entonces dicen, bueno, si esto tienen 20 años de congregados, de cristianos, y se saludan solamente los domingos, debe ser así. Entonces los nuevos deben pensar lo mismo. Entonces examinémonos a nosotros mismos si no estamos haciendo eso. Yo sé que siempre hay un poco más en lo que es perfeccionar, porque no lo sabemos todo como deberíamos sabernos, y como decía Pablo, no pretendo yo haber alcanzado ya esa perfección de Cristo, sino que vamos en un proceso de perfeccionamiento, estamos creciendo, y yo sé que todos aquí debemos perfeccionarnos un poco más en lo que están haciendo, y dependamos en esa perfección los unos de los otros, no lo podemos hacer solos. Amén. Hemos terminado, si quieren ponerse de pie.